La carretera es una novela publicada en 2006 por el escritor estadounidense Cormac McCarthy, quien ya contaba con un amplio prestigio por obras anteriores como Meridiano de Sangre, Todos los hermosos caballos o No es país para viejos. No obstante, fue justamente La carretera la que le valió el premio Pulitzer de ficción en 2007, además de un reconocimiento universal que traspasó las fronteras del circuito literario. Poco tiempo después, el libro fue adaptado a la gran pantalla bajo la dirección de John Hillcoat, consolidando así su impacto cultural. Si bien La carretera se ha catalogado en ocasiones como novela postapocalíptica o distópica, su trascendencia supera con creces cualquier etiqueta. McCarthy, reconocido por su estilo sobrio y descarnado, consigue en estas páginas tejer una atmósfera que une la desolación casi total del entorno con una profunda exploración de la humanidad. El autor, lejos de abusar de recursos fantásticos o tecnológicos, ofrece una mirada realista y minimalista de un mundo arrasado por un suceso catastrófico no especificado. La fuente de este apocalipsis nunca se detalla con precisión. Así, la atención recae en la vivencia de los pocos supervivientes, y con mayor intensidad, en la relación entre un padre y su hijo que recorren un paisaje devastado. Desde las primeras páginas, el lector se ve sumergido en un mundo cubierto de ceniza, frío y desprovisto de vida. La causa exacta de la devastación no se aclara, un recurso narrativo que McCarthy emplea con eficacia para mantener el foco en los sentimientos, en las dinámicas interpersonales y en la supervivencia más elemental. Este recurso también permite que la historia adquiera un matiz universal. No se trata de un desastre limitado a un espacio o momento puntual, sino de la posibilidad de que cualquier cataclismo pueda traer consigo la extinción de la civilización tal como la conocemos. La naturaleza agreste y moribunda, la escasez de animales y vegetación, la ausencia de instituciones y de ley, constituyen un paisaje tan desolador que casi se vuelve un personaje en sí mismo. A lo largo de la novela, la atmósfera gris y opresiva refuerza la sensación de estar ante una situación límite, donde cualquier atisbo de esperanza se convierte en el motor fundamental para continuar. Aquí, McCarthy hace uso de un ritmo narrativo pausado y de descripciones contenidas que, sin ser extensas, consiguen envolver al lector en un silencio incómodo y a la vez fascinante. Las cenizas flotando en el aire, los bosques quemados y las ruinas de las ciudades evocan la magnitud de la pérdida, pero también sirven de recordatorio de la resistencia, tal vez irracional, de quienes aún siguen con vida. La historia central se articula en torno al trayecto de un padre y su hijo, que avanzan con un carrito de supermercado por carreteras y senderos prácticamente desiertos. El gran objetivo, en apariencia, es dirigirse hacia el sur en busca de un clima más benigno o de un lugar donde sea posible hallar recursos para subsistir. Sin embargo, este propósito material encubre una meta aún más profunda y emotiva: mantener viva la llama de la humanidad en un entorno que parece haber perdido toda brújula moral. Lo notable de la novela es que, pese a la sencillez del planteamiento argumental, el lector no tarda en sumergirse en múltiples interrogantes. ¿Qué se hará para obtener comida cuando no existe un sistema de distribución? ¿En quién se puede confiar cuando no hay ley ni protección oficial? ¿Qué sacrificios están dispuestos a hacer los protagonistas para sobrevivir? Y sobre todo, ¿cómo conservar la bondad y la compasión cuando el mundo se desmorona? A lo largo de estas páginas, la narración presenta múltiples vicisitudes, que el padre y el hijo sortean con una mezcla de miedo, ingenio y devoción mutua. Siempre bajo el manto inquietante de la incertidumbre, el viaje se convierte en un peregrinaje emocional que explora la resistencia física y psicológica de los protagonistas. Uno de los rasgos más sobresalientes y a menudo comentados de La carretera es la falta de nombres propios para los protagonistas. McCarthy se refiere a ellos simplemente como el hombre y el niño. Esta decisión literaria otorga a los personajes una cualidad alegórica, casi simbólica,
que trasciende particularidades de identidad y nacionalidad. De este modo, cualquier lector puede verse reflejado, aunque sea de manera inconsciente, en las reacciones y emociones de estos seres anónimos. El uso de frases breves y la elección de un vocabulario desprovisto de adornos evocan la atmósfera de un mundo que ha perdido gran parte de su riqueza cultural. Las descripciones de McCarthy, concisas pero cargadas de imagen, logran mostrar la crudeza del paisaje. Casi puede olerse la ceniza o sentirse la helada humedad del aire mientras se lee. Por otro lado, la parsimonia en la interacción verbal de los personajes traslada la sensación de que, en un contexto en el que todo escasea, también las palabras deben administrarse con sumo cuidado. Este estilo se convierte en un recurso narrativo sumamente eficaz para subrayar la tensión y la urgencia que domina cada escena. Al despojar la prosa de florituras, McCarthy parece decir que, cuando la civilización colapsa, lo que queda es lo estrictamente esencial: la lucha por sobrevivir y el amor que une a estas dos figuras solitarias. Aunque se podría encasillar La carretera como una novela de ciencia ficción post-apocalíptica o de ficción especulativa, reducirla a ese rótulo sería pasar por alto su profundo cariz existencialista. McCarthy no se interesa tanto por los detalles científicos o tecnológicos que hayan llevado a la catástrofe. En cambio, se centra en la condición humana frente a la extinción. El lector descubre, casi sin darse cuenta, que el verdadero tema no es el apocalipsis, sino la capacidad, o la imposibilidad, del hombre de preservar su humanidad en circunstancias extremas. Por un lado, la supervivencia es la cuestión inmediata: cómo encontrar agua, comida, refugio o ropa de abrigo cuando lo normal ha dejado de existir. Por otro, la moral emerge en cada encuentro con otros supervivientes, en cada decisión que involucra la vida o la muerte. ¿Merece la pena ayudar a quien puede convertirte en presa? ¿Qué es bueno y malo cuando la ley natural parece ser la única que impera? En paralelo, hay una reflexión metafísica sobre la fragilidad del ser humano y la persistencia de la esperanza. El hecho de que el Padre y el Hijo repitan que llevan el fuego remite tanto a la idea de una llama interior, tal vez un símbolo de la bondad intrínseca, como a la llama de la vida misma que, si se apaga, dejaría al mundo sin un ápice de humanidad. Así, la novela, con su trasfondo distópico, se convierte en un gran interrogante filosófico sobre nuestra propia naturaleza. Un aspecto esencial para disfrutar de esta novela consiste en no conocer detalles claves del desenlace. La fuerza de La carretera reside en la vivencia angustiante del día a día de sus protagonistas, en esa tensión incesante por saber si lograrán mantenerse a salvo y si, en el proceso, conservarán su dignidad. Cada giro inesperado, cada hallazgo fortuito o cada amenaza latente adquiere un peso enorme en un entorno desprovisto de comodidades o estructuras de apoyo. Al leer, uno se sumerge en la incertidumbre permanente que asedia al Padre y al Hijo. Se comparten sus miedos y se experimentan sus ligeras victorias con una intensidad casi visceral. Develar cómo se resuelven los conflictos, o qué ocurre en los momentos en que la moral se pone a prueba en términos extremos, mermaría la experiencia inmersiva que McCarthy crea con tanta destreza. Por ello, la recomendación es abordar el libro con la mente abierta, dispuesto a sentir las mismas ansias e inseguridades que los personajes, y a reflexionar en paralelo sobre lo que uno haría o sentiría en esas situaciones. Esta actitud de lectura otorga a la novela una dimensión ética y emocional poderosa, convirtiéndola en un viaje que va más allá del mero entretenimiento o la curiosidad por el género post-apocalíptico. Tras su publicación, La carretera se convirtió en un acontecimiento literario de primer orden, recibiendo elogios unánimes por parte de la crítica y alzándose con el prestigioso Premio Pulitzer de Ficción en 2007. La novela también supuso la confirmación de Cormac McCarthy como uno de los escritores más influyentes en lengua inglesa de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Además, la recepción del público no se quedó rezagada.
Muchos lectores encontraron en esta historia un retrato auténtico y conmovedor de la vulnerabilidad humana. Lejos de presentar un apocalipsis de acción trepidante, McCarthy optó por la intimidad y la interioridad de la experiencia, lo que resonó con lectores de distintos rincones del mundo. El libro es, de alguna manera, un desolador espejo que nos confronta con nuestra dependencia de las estructuras sociales y con la crudeza de la existencia cuando éstas se desmoronan. En 2009, la adaptación cinematográfica reforzó esta presencia en la cultura popular. No obstante, es en la lectura donde la historia de McCarthy conserva toda su fuerza estilística y reflexiva. Varios estudiosos de la literatura han analizado la obra como un ejemplo paradigmático de la narrativa posmoderna, donde la fragmentación y la escasez lingüística se combinan con una emotividad que brota de la relación entre padre e hijo. El legado de La carretera radica en haber renovado el género postapocalíptico, con un enfoque que deja a un lado los artificios espectaculares y se adentra en la esencia de lo que somos cuando todo lo demás se desvanece. Esta perspectiva ha influido en numerosos escritores posteriores, quienes han reconocido la impronta de McCarthy al abordar temas similares. Toda lectura, sobre todo de una novela que explora los límites de la resistencia humana, ofrece la oportunidad de extraer enseñanzas aplicables a la vida cotidiana. La carretera invita a reflexionar, en primer lugar, sobre la importancia de la empatía y la solidaridad en un mundo donde aparentemente todo gesto altruista podría ser una debilidad. En un contexto extremo, la duda entre protegerse uno mismo y ayudar a otro se vuelve un dilema vital. La novela pone en evidencia que la compasión y la dignidad pueden erigirse en valores inquebrantables, incluso en las circunstancias más adversas. Asimismo, la relación entre el padre y el niño subraya el poder del amor y la responsabilidad filial como fuerzas impulsoras para seguir adelante. Su vínculo demuestra que, aun en la mayor penuria, la esperanza puede mantenerse viva si se sostiene en la fe mutua. Esta es, quizás, la gran enseñanza del libro. La humanidad no depende únicamente de la abundancia material o de la organización social, sino de los lazos afectivos y de la voluntad de proteger lo que se ama. Finalmente, el minimalismo narrativo de McCarthy y su maestría para evocar sensaciones con pocas palabras pueden servir de inspiración literaria. Quienes disfrutan de la lectura no solo hallarán en La carretera una historia conmovedora, sino también una lección de estilo. La belleza puede yacer en la sobriedad, y las imágenes más potentes pueden surgir de la economía del lenguaje. En términos generales, La carretera se erige como una de las novelas más significativas de la literatura contemporánea. Su universalidad, propiciada por la ausencia de nombres y la atemporalidad del desastre, la convierte en una obra que interpela al lector de cualquier lugar y época. Más allá del género postapocalíptico, es un relato humanista que ahonda en la complejidad de la condición humana cuando se enfrenta a lo irrecuperable, a la aniquilación y al deber moral de resguardar aquello que nos hace humanos. Cormac McCarthy, con su estilo particular y su capacidad para plasmar la dureza de la existencia, ha logrado una pieza maestra que estimula tanto la sensibilidad como el pensamiento crítico. Es una novela que angustia y enternece por igual, que obliga a preguntarse quiénes somos cuando la normalidad desaparece, y qué queda de la civilización cuando las instituciones, la ley y la abundancia dejan de acompañarnos. Por todo ello, la recomendación de su lectura es casi ineludible para quienes buscan una historia intensa y reflexiva. Ya sea por interés en el género distópico, por curiosidad literaria, o por el ansia de sumergirse en una experiencia lectora de alta carga emocional, La carretera constituye una apuesta segura. El libro ofrece un viaje físico y espiritual que pone a prueba la empatía, la resiliencia y la fe en la bondad humana. En un mundo donde a menudo se nos presenta la violencia y la desesperanza, esta novela recuerda que, a pesar de todo, puede haber un fuego interno que vale la pena proteger. La experiencia de su lectura perdura más allá de la última página, y se convierte en un eco que resuena en nuestra forma de mirar el mundo
y de relacionarnos con quienes nos rodean. En definitiva, La carretera es una obra que invita a la reflexión sobre la esencia humana ante la catástrofe, realzando la importancia del amor, la ética y la perseverancia aún en los escenarios más sombríos. Es, sin lugar a dudas, un clásico contemporáneo que todo amante de la buena literatura debería explorar, para luego atesorar sus enseñanzas y, quizá, descubrir un poco más sobre el fuego que cada uno de nosotros lleva dentro. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.